El sombrero original de Indiana Jones ahora puede ser suyo. La casa de subastas Prop Store pondrá a la venta en junio esta pieza que Harrison Ford usó durante la producción de Indiana Jones y el Templo de la Perdición de 1984, la secuela de Los Cazadores del Arca Perdida. La icónica prenda saldrá a subasta con un precio estimado de entre $150,000 y $250,000. Fue hecho a la medida para Harrison Ford. Ellos no entraban simplemente a una tienda y tomaban un sombrero del estante. Combinaron atributos de ciertos sombreros para hacer lo que se ha convertido en el sombrero de Indiana Jones, posiblemente hoy en día uno de los sombreros más reconocibles del cine. En total, más de 1,200 piezas icónicas de la industria cinematográfica de Hollywood saldrán a la venta en junio y julio, entre las cuales figuran la varita mágica que usó Daniel Radcliffe en los 2 últimos episodios de Harry Potter, así como también el guión asignado a Carrie Fisher, la actriz que interpretó a la princesa Leia en El Imperio Contraataca de la saga Star Wars, y la espada que empuñó Tom Cruise en El Último Samurái. Hemos visto cómo el valor de muchos artefactos del cine se aprecia. Lo vemos de manera muy directa. Cascos de Stormtroopers se han vendido en el pasado y más recientemente. Puedes ver ese aumento en el valor con el tiempo, mientras más personas son conscientes de que este tipo de activos son para colección o como una pieza de inversión. Las reliquias cinematográficas están cada vez más de moda y su valor está aumentando para los coleccionistas. El año pasado, un traje de Darth Vader, el legendario villano de la Guerra de las Galaxias, se remató por $287,500. Soumya Swaminathan es una de las principales responsables de la lucha contra la pandemia de COVID-19 en la Organización Mundial de la Salud. Hace 20 años asistía a la muerte, a menudo atroz y evitable, de sus pacientes enfermos de SIDA. Los medicamentos para salvarlos existían, pero no tenían medios para pagárselos. Y ahora considera decepcionante que se estén cometiendo los mismos errores del pasado. Lo que más me preocupa actualmente y es muy difícil de presenciar es la inequidad que vemos a lo largo del mundo. Cuando algunos países han vacunado a su población adulta y están volcándose ahora a adolescentes y niños, cuando en otros países ni siquiera los funcionarios de salud recibieron la primera dosis de las vacunas. Así que hay menos de 1% de cobertura en África, versus 30% o 40% de cobertura en los países de ingresos altos. Es muy difícil asistir a esto y está mal moral y éticamente. Tenemos que abordar eso. El sistema COVAX, creado para luchar contra las desigualdades del acceso a la vacuna, sufre por escasez de fondos y falta de inmunizantes, y solo ha podido cumplir con una pequeña parte de su objetivo, que es haber vacunado al 20% de la población de todos los países participantes para finales de año. La científica admite que los primeros meses de la pandemia fueron extremadamente difíciles. A eso se sumaron los cuestionamientos a la organización y sus recomendaciones. Hay un movimiento anticiencia ahí fuera. No solo hay escépticos, hay gente que difunde deliberadamente teorías conspirativas, y eso es muy confuso para el público. Así que hemos tenido que combatir la infodemia y la desinformación, y estas teorías conspirativas al mismo tiempo que intentamos brindar una guía de salud pública basada en evidencia. Para ella, una de las lecciones que hay que sacar de esta pandemia es que la educación científica y sanitaria es verdaderamente importante. El ministro de Medio Ambiente de Brasil, Ricardo Salles, es investigado por su presunta implicación en un esquema de exportación ilegal de madera. La justicia brasileña ordenó el miércoles allanar el ministerio e investigar a Salles, una de las figuras más polémicas del gobierno del presidente Jair Bolsonaro. Según la Corte Suprema que autorizó las investigaciones, la Policía Federal cumplió allanamientos en Brasilia, Sao Paulo y en el estado de Pará, al norte del país, tras identificar un grave esquema criminal de carácter transnacional en el cual estarían implicadas autoridades. Entre ellas estarían el ministro, funcionarios públicos y personas jurídicas. La justicia también autorizó el levantamiento de su secreto bancario y ordenó separar del cargo a 10 personas que ocupan posiciones de confianza en el ministerio y en el órgano de regulación ambiental IBAMA. El gobierno del presidente Jair Bolsonaro es acusado por los defensores del medio ambiente de haber favorecido el repunte de la deforestación, reduciendo los recursos de los organismos de control y preconizando la apertura de la región amazónica a actividades agropecuarias y mineras.
En abril del año pasado, Salles fue filmado diciendo en una reunión del gabinete con Bolsonaro que el gobierno debía aprovechar la atención mundial centrada en la pandemia para legalizar actividades agropecuarias y extractivas en áreas protegidas. Sus declaraciones causaron indignación en el país. Los migrantes siguen intentando llegar a Ceuta, el enclave español del norte de África. Pese al dispositivo desplegado por el gobierno español, muchos se seguían congregando del lado marroquí para nadar los 200 metros hasta Ceuta. Toda la gente joven en el país está molesta, no hay trabajo, no hay médicos, no hay hospitales, no hay nada. Estamos asfixiados ahí, nunca había visto a una mujer que nadara y dejara a sus hijos atrás, todo para mejorar su vida. España reforzó la seguridad en Ceuta y Melilla, el otro enclave en África, y aceleró la devolución de los migrantes. Según el gobierno, ya ha retornado a unos 5.600 de los 8.000 que cruzaron esta semana. En la noche del martes al miércoles, las fuerzas de seguridad marroquíes bloquearon a decenas de personas que se dirigían hacia la frontera con la intención de emigrar, quienes respondieron lanzando piedras. Marruecos es un importante aliado para España en el control de la migración ilegal, pero las relaciones entre los dos países se tensaron tras conocerse que el líder del movimiento independentista del Sáhara Occidental, Frente Polisario, Brahim Ghali, fue internado en abril en España para tratarse de COVID-19. El ministro de Derechos Humanos marroquí acusó a España de haber privilegiado su relación con el Polisario y Argelia antes que su relación con Marruecos. El gobierno español aseguró el miércoles que mantiene su posición de una solución política al conflicto del Sáhara Occidental, la excolonia española que es disputada entre Marruecos y el Frente Polisario. Madrid ha recibido el apoyo y solidaridad de altas autoridades europeas. Recordando que la frontera con Ceuta no es solamente una frontera de España para con Marruecos, sino también es una frontera europea y que, en consecuencia, la falta de control por parte, en este caso, de las autoridades marroquíes no es algo que represente una falta de respeto hacia España, sino también hacia el conjunto de la Unión Europea. El Frente Polisario es arropado por Argelia y reclama un referéndum de autodeterminación previsto por la ONU, pero aplazado constantemente, mientras que Marruecos propone un plan de autonomía bajo su soberanía. El Bitcoin acelera su caída. La criptomoneda ha perdido cerca de un tercio de su valor respecto al principio de la semana y más de la mitad en comparación a su récord de hace solo un mes. El miércoles, varias federaciones bancarias chinas de referencia consideraron que las criptomonedas no son verdaderas divisas y advirtieron del peligro de la especulación en un país que está preparando su propia moneda digital. Como consecuencia, el Bitcoin llegó a su precio más bajo desde el 28 de enero, poco más de $30.000 antes de una leve recuperación. Según la página CoinMarketCap, el mercado de las criptomonedas creció hasta alcanzar más de $2,5 billones a mediados de mayo de 2020, impulsado por inversores como bancos institucionales de Wall Street o gigantes de Silicon Valley. Pero desde entonces el mercado ha perdido casi $700.000, sobre todo después del cambio de parecer de Elon Musk, el jefe del constructor de vehículos eléctricos Tesla y fundador de PayPal. Tras anunciar a principios de año que había invertido una parte de la tesorería de Tesla en bitcoins, el multimillonario decidió suspender el pago de sus vehículos con esta moneda virtual, alegando el riesgo que supone su minado para el medio ambiente. Desde 2019, China declaró ilegales los pagos con criptomoneda en ese país, acusándolas de servir a actividades criminales. Los reguladores europeos y estadounidenses también piden prudencia a los inversores, aunque no han prohibido las transacciones.